Pertenezco a una generación infeliz, a caballo entre los viejos tiempos y los nuevos, que no se siente a gusto, en estos ni en aquellos. Esta es una frase que he robado a don Fabrizio, príncipe de Salina, representante de la aristocracia siciliana y protagonista de una de mis últimas lecturas, que ya os adelanto, asciende de golpe al Olimpo de mis libros preferidos. Me refiero al Gato Pardo, una gran historia sobre un mundo que se derrumba, contada de forma exquisita. Si os quedáis, os trato de mostrar qué me ha cautivado de ella. Bienvenidos a Palabra del Lector. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno d'intorno girano, delle belle turbando al riposo. Antes que nada, os cuento algún dato interesante sobre esta novela a tener en cuenta, aunque solo sea por cultura general. El Gato Pardo fue escrita por Giuseppe Tomasi di Lampedusa a una edad tardía, siendo esta además su única novela. Para su contenido se inspiró en su propia familia. El manuscrito fue rechazado por varias editoriales y no fue publicada hasta 1958, cuando ya su autor había fallecido. Un caso más de un autor que no llegó a conocer el éxito de su obra. Porque eso sí, una vez publicada, esta novela tuvo una buena recepción por parte del público y hoy en día ya la podemos considerar todo un clásico del siglo XX. Y años después fue llevada al cine de la mano de Luciano Visconti. Y a la pregunta, ¿qué es lo que más me ha gustado del Gato Pardo? Pues lo resumo muy rápido porque es su belleza. Estamos ante una narración sutil y exquisita. Este es un caso en el que tenemos a un autor ya de cierta edad que por cómo escribe entendemos que además de escritor era un lector ávido. Un hombre que tenía una historia que contar y que quiso contarla cuidando el estilo, prestando atención al rigor literario, sin perderse ni divagar ni extenderse demasiado, porque estamos hablando de una novela que no supera las 300 páginas, y reflejando de pasada, o quizás con esa intención concreta, un hecho histórico desde un punto de vista muy particular. Él, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, falleció a los 60 años, con el sabor amargo de haber visto su obra rechazada y sin saber ni esperar lo que deparaba la posteridad a este título. Y vamos ahora a la historia en cuestión que encontramos en El Gato Pardo. Nos situamos para ello en 1860 en Sicilia. Como contexto histórico y siendo además acontecimientos que están ligados con la trama, nos encontramos con el momento de la Revolución de Garibaldi, que va a desembocar en la unificación de Italia y donde las antiguas casas nobiliarias van perdiendo sus privilegios. Aquí se describe por un lado un mundo que se va y una aristocracia que no sabe si oponerse o venderse al cambio y una burguesía emergente, oportunista, que aún no sabe muy bien cómo comportarse, pero que ansía el poder. Aquí la historia en concreto se centrará en una familia de la aristocracia siciliana. Sobre todo el foco estará puesto sobre uno de los personajes, sobre don Fabrizio, príncipe de Salina, que además es un personaje que estará inspirado en el propio abuelo de Lampedusa. Y otro personaje con mucho peso también, que será el sobrino de don Fabrizio, el joven Tancredi Falconeri. A don Fabrizio se le describe así al principio. El impacto de su peso de gigante hizo temblar el pavimento y sus ojos clarísimos reflejaban un instante el orgullo por esa efímera confirmación del poder que ejercía sobre hombres y edificios. No es que fuese gordo, solo era inmenso y muy robusto. Su cabeza rozaba el rosetón inferior de las arañas. Sus dedos eran capaces de enrollar como papel de seda las monedas de un ducado, y entre la mansión de los Salina y el taller de cierto platero había un constante ir y venir para hacer reparar los tenedores y las cucharas que mientras estaba en la mesa su cólera tantas veces contenida acababa convirtiendo en aros. Por otra parte, esos dedos también sabían palpar y acariciar con extrema delicadeza, como le constaba, a su pesar, a la esposa María Estela. Él es el patriarca de la familia, él es el último Gato Pardo, símbolo de los Salina. Es por un lado un hombre duro que sabe imponer su criterio, que está acostumbrado a que se le obedezca,
Pero es también un hombre culto que muestra interés por la astronomía, las matemáticas, las ciencias, incluso por la lectura, pero que sin embargo en el momento en el que le conocemos empieza a dudar y a mostrar sus inseguridades. El mundo, como él lo conocía, está cambiando. Y ante este declive y ante lo que está por venir, ¿qué considerará el mejor? Oponerse o adaptarse al cambio. Y aquí, precisamente, es donde juega un papel muy importante su sobrino, Tancredi. Este joven, hijo de su difunta hermana, es para don Fabricio como su protegido. Muestra hacia él más afecto y admiración que hacia el resto de sus propios hijos. Aunque es cierto que Tancredi ha sido un joven rebelde que ha traído de cabeza a sus tíos, también es un joven que sabe ganarse el amor de los que le rodean. Y cuando llegan los tiempos convulsos, cuando comienza esta novela, él decide abrazar la causa garibaldina. Y de su boca saldrá una frase memorable que hará reflexionar a su tío y a todos nosotros como lectores. Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie. Una frase que fácilmente puede convertirse en una proclama política. La lectura, que está dividida en capítulos, nos lleva desde 1860 hasta 1910. Aquí se nos muestra una radiografía de la aristocracia en decadencia, se nos muestra un estilo de vida, una opulencia, una ostentación y una familia que ya desde el comienzo vemos que empieza a venir a menos. Me encanta cómo Lampedusa nos muestra al protagonista, un hombre que habiéndose educado en un estilo de vida, como digo, opulente y ostentoso y acostumbrado al poder, a que se cumpla su voluntad y a que se le brinde pleitesía, se ve de repente en la tesitura de tener que adaptarse a los nuevos tiempos que se avecinan. Y lejos de patalear, de enfadarse, de aferrarse con uñas y dientes a una vida que se va, adopta una actitud de resignación, comprende que el mundo está cambiando, se convierte en observador y se somete al destino. Y lo bueno es que nosotros le acompañaremos en todas sus reflexiones. Y por eso es importante el contrapunto y la contrafigura de su sobrino, del otro personaje, porque Tancredi representará el cambio, la nueva era. Él tiene claro desde el principio en qué bando debe situarse. Y lo bueno, lo mejor, es que así se lo plantea a su tío, así se lo hace saber, y este, lejos de enfadarse o enfrentarse a él o alejarle de su lado, parece hacer un esfuerzo por querer entender lo que su sobrino le quiere hacer ver, y sobre todo comienza a sentir más admiración hacia él. Porque ojo, no todos se adaptarán a estos cambios por igual. Habrá quien se resista, quien abogue por el inmovilismo y habrá quien caiga en este proceso. Pero el autor no solo dibuja a los personajes con maestría y destreza para que podamos deleitarnos, sino que además nos describe escenas interiores del palacio, cómo son las lámparas, cómo son los manteles del comedor, cómo son los retratos que cuelgan de las paredes, cómo se prepara la mesa para una cena, cómo está el campo en verano, cómo es un día de tormenta, cómo se vive una jornada de caza, cómo es el entorno rural, y todo ello con una capacidad evocadora bárbara. Este libro, que pese a no ser largo, como he dicho, sí apetece leerlo con calma. Y no me refiero a que no lo leamos de seguido o que lo debamos pausar, sino que debemos leerlo prestando atención a los detalles, o más que prestar atención, directamente degustándolos. Debemos atender cómo se expresa cada personaje, porque eso nos dará muchas pistas a saber cómo es la actitud de cada uno de ellos hacia el cambio y hacia el futuro. Y es que aquí hay una profunda reflexión sobre el paso del tiempo y sobre los cambios devastadores que ello supone. Hay una mirada nostálgica al pasado. En fin, que ha sido toda una delicia leer esta novela. He disfrutado muchísimo esas cosas curiosas que tiene la lectura y la literatura en general, que de vez en cuando llega a tus manos una novela, un libro, que por lo que sea se hace un hueco rápidamente en el privilegiado espacio reservado a nuestras novelas preferidas. En un momento, además, en este caso concreto, que yo necesitaba un punch de motivación lectora, porque estoy llevando a cabo otra lectura que se me está alargando bastante y que, digamos, no está cumpliendo las expectativas que yo tenía depositadas en ella. Pero de esto ya hablaré en otro vídeo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí esta recomendación del Gato Pardo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, una obra que a mí por lo menos me ha cautivado, que no me ha dejado indiferente y que ha venido para quedarse. Contadme por favor en comentarios si la habéis leído, qué os parece, si tenéis intención de leerla y si me queréis hacer un poco de caso.
debéis leerla. Gracias, como siempre, llegados a este punto, si aún estáis por aquí, por haberme acompañado durante estos minutos. Vuelvo en un siguiente vídeo con alguna otra lectura para comentar. Hasta entonces, como siempre digo, espero que disfrutéis de vuestras lecturas. Yo por lo menos así intentaré hacerlo. Hasta luego. Alle gloria mia